Hola y bienvenidos. En este vídeo vamos a analizar una importante sentencia dictada por la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Madrid el día 10 de abril de 2025, correspondiente al recurso de suplicación número 922 de 2024. Se trata de una resolución especialmente relevante para los trabajadores con contratos indefinidos, a tiempo parcial y jornada concentrada, que se vieron afectados por los expedientes de regulación temporal de empleo aprobados durante la pandemia de COVID-19. Y atención, porque esta sentencia anuló una reclamación de 5.842 euros con 3 céntimos formulada por el Servicio Público de Empleo Estatal contra una trabajadora de Air Europa. Además, reconoció su derecho a percibir prestaciones por desempleo derivadas del expediente de regulación temporal de empleo por fuerza mayor durante periodos en los que la Administración consideraba que no tenía derecho a percibirlas. A lo largo de este vídeo veremos qué ocurrió, cuáles fueron los argumentos del Servicio Público de Empleo Estatal, qué resolvieron los tribunales y por qué finalmente el Tribunal Superior de Justicia de Madrid terminó dando la razón a la trabajadora. La demandante prestaba servicios para Air Europa como tripulante de cabina de pasajeros mediante un contrato indefinido a tiempo parcial con una parcialidad del 74%. Su contrato tenía además una característica muy particular. La jornada estaba concentrada en determinados periodos del año, de manera que trabajaba intensamente durante ciertas etapas y permanecía inactiva en otras, aunque seguía vinculada a la empresa y dada de alta en la Seguridad Social durante todo el año. Los periodos de inactividad que dieron lugar al conflicto fueron dos. El primero se extendió desde el 23 de noviembre de 2020 hasta el 1 de junio de 2021. El segundo comprendió desde el 27 de febrero de 2022 hasta el 3 de abril de 2022. Durante esos periodos la trabajadora no prestaba servicios efectivos, pero su relación laboral continuaba vigente y la empresa mantenía las correspondientes obligaciones de cotización. Esta peculiar modalidad contractual fue precisamente uno de los elementos centrales del litigio. El debate jurídico consistía en determinar si una trabajadora que permanece de alta durante todo el año y concentra su jornada en determinados periodos puede quedar protegida por un expediente de regulación temporal de empleo durante sus periodos de inactividad y, en consecuencia, tener derecho a percibir prestaciones por desempleo durante dichos periodos. Como consecuencia de la crisis sanitaria provocada por la pandemia de COVID-19, Air Europa se vio obligada a adoptar medidas extraordinarias para afrontar la drástica reducción de la actividad aérea. Entre esas medidas figuró la aplicación de un expediente de regulación temporal de empleo por fuerza mayor autorizado por la autoridad laboral. La finalidad de estos expedientes era evitar despidos masivos, permitiendo la suspensión temporal de contratos de trabajo mientras durara la situación excepcional. A cambio, los trabajadores afectados podían acceder a prestaciones por desempleo extraordinarias financiadas por el Sistema Público de Protección Social. Durante la pandemia, esta figura se convirtió en uno de los instrumentos más utilizados para preservar el empleo en sectores especialmente afectados, como el transporte aéreo. Sin embargo, surgió una importante controversia respecto de los tripulantes de cabina, contratados a tiempo parcial con jornada concentrada. La empresa consideró inicialmente que aquellos trabajadores que se encontraban en periodos de inactividad, cuando comenzó la aplicación del expediente, no debían ser incluidos entre los afectados por la medida. Esa decisión daría lugar posteriormente a una larga batalla judicial. La exclusión de estos trabajadores fue impugnada mediante una demanda de conflicto colectivo que terminó siendo resuelta por la Audiencia Nacional. El 15 de julio de 2021, este tribunal dictó una sentencia de enorme importancia para el colectivo afectado. La Audiencia Nacional declaró nula la decisión empresarial de excluir de la relación de trabajadores afectados por el expediente de regulación temporal de empleo a los tripulantes de cabina de pasajeros contratados a tiempo parcial, con jornada concentrada, que se encontraban en periodos de inactividad cuando se aplicó la medida. Según el tribunal,
la empresa no podía establecer esa diferencia de trato respecto del resto de trabajadores afectados por el expediente. Como consecuencia de esta decisión, la Audiencia Nacional reconoció expresamente el derecho de dichos trabajadores a ser incluidos en el expediente desde el 1 de abril de 2020 y hasta la finalización de su vigencia. Además, condenó a Air Europa a adoptar las medidas necesarias para facilitar la correcta tramitación y el pago de las prestaciones por desempleo correspondientes. Esta sentencia se convertiría posteriormente en una de las piezas fundamentales del razonamiento utilizado por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid. Mientras tanto, la trabajadora había venido percibiendo determinadas prestaciones vinculadas a su situación laboral durante la pandemia. Entre ellas figuraba una prestación extraordinaria que inicialmente le había sido reconocida por la Administración. No obstante, el Servicio Público de Empleo Estatal modificó posteriormente su criterio. Mediante resolución de 10 de agosto de 2022, decidió revocar el reconocimiento previo de la prestación y declaró que la trabajadora había percibido indebidamente 5.842 euros, con 3 céntimos correspondientes a distintos periodos comprendidos entre los años 2020 y 2021. La trabajadora presentó la correspondiente reclamación previa administrativa, alegando que la decisión era incorrecta y que además no se explicaban adecuadamente los motivos de la reclamación, ni el cálculo de las cantidades exigidas. Sin embargo, el Servicio Público de Empleo Estatal rechazó sus argumentos mediante resolución de 16 de septiembre de 2022, manteniendo íntegramente la reclamación económica formulada contra ella. Una vez agotada la vía administrativa, la trabajadora acudió a los tribunales e interpuso demanda ante el Juzgado de lo Social número 34 de Madrid. En su demanda solicitó la anulación de las resoluciones administrativas y el reconocimiento de su derecho a percibir las prestaciones derivadas del expediente de regulación temporal de empleo por fuerza mayor. El asunto fue analizado por el juzgado, que finalmente dictó sentencia desestimando las pretensiones de la trabajadora. En consecuencia, el órgano judicial validó la actuación del Servicio Público de Empleo Estatal y rechazó tanto la anulación de las resoluciones administrativas como el reconocimiento de las prestaciones reclamadas. Esta decisión obligó a la trabajadora a acudir a una instancia superior mediante la interposición de un recurso de suplicación ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid. Sería precisamente en esta segunda instancia donde el caso daría un giro completo, ya que la Sala de lo Social terminaría revocando íntegramente la sentencia de primera instancia y reconociendo los derechos reclamados por la demandante. Uno de los principales argumentos planteados por la trabajadora en su recurso consistía en denunciar que el Servicio Público de Empleo Estatal había actuado fuera del plazo legalmente establecido para revisar una prestación previamente reconocida. La prestación había sido reconocida mediante resolución de 26 de enero de 2021, mientras que el procedimiento de revisión que culminó con su revocación no se inició hasta más de un año después. La Sala analiza el artículo 146 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social, precepto que regula la revisión de actos declarativos de derechos en materia de prestaciones. Según dicha norma, el Servicio Público de Empleo Estatal dispone de un plazo máximo de un año para revisar directamente determinados actos de reconocimiento de prestaciones por desempleo. Una vez transcurrido ese plazo, ya no puede revocar unilateralmente el derecho reconocido y debe acudir a los tribunales para solicitar la revisión judicial del acto administrativo. El Tribunal Superior de Justicia concluye que precisamente eso fue lo que ocurrió en este caso. Cuando el Servicio Público de Empleo Estatal acordó revocar la prestación, ya había transcurrido el plazo de un año previsto por la ley. Por ello, la Administración había perdido su facultad de autotutela y carecía de competencia para revisar directamente la prestación reconocida. Esta circunstancia constituye por sí sola un importante argumento para anular las resoluciones impugnadas. La trabajadora también denunció que las resoluciones administrativas carecían de una motivación suficiente. En otras palabras, alegó que el Servicio Público de Empleo Estatal no había explicado adecuadamente por qué reclamaba la devolución de 5.842 euros
con 3 céntimos, ni cómo había calculado exactamente esa cantidad. Al analizar el expediente administrativo, la sala observa que efectivamente existían importantes deficiencias. Las resoluciones hacían referencia a determinadas prestaciones supuestamente indebidas, pero no contenían un desglose claro de periodos, conceptos, importes concretos ni operaciones de cálculo. Tampoco explicaban de forma comprensible las regularizaciones que se afirmaba haber realizado respecto de otras prestaciones relacionadas con el expediente de regulación temporal de empleo. El tribunal recuerda que toda administración pública tiene la obligación de motivar adecuadamente sus decisiones, especialmente cuando éstas imponen obligaciones económicas a los ciudadanos. La falta de explicación suficiente impide al interesado conocer las razones reales de la decisión y dificulta gravemente su derecho de defensa. Por este motivo, la Sala considera que las resoluciones administrativas adolecen de un defecto sustancial de motivación que justifica igualmente su anulación. Antes de resolver el fondo del asunto, el tribunal considera necesario explicar cuál es la situación jurídica de trabajadores como la demandante. La trabajadora no era una trabajadora fija discontinua, sino una trabajadora indefinida a tiempo parcial, con jornada concentrada. Esta diferencia, aparentemente técnica, resulta fundamental para comprender el caso. Los trabajadores con jornada concentrada realizan todas las horas correspondientes a su contrato anual en determinados periodos concretos del año. Sin embargo, aunque existan meses durante los cuales no prestan servicios efectivos, mantienen vigente su contrato de trabajo y permanecen dados de alta en la Seguridad Social durante los 12 meses del año. Además, la empresa continúa obligada a cotizar por ellos mediante un sistema de prorrateo de las bases de cotización. La sala destaca que esta característica los diferencia claramente de los trabajadores fijos discontinuos. Mientras que estos últimos solo permanecen de alta cuando son llamados a trabajar, los trabajadores indefinidos a tiempo parcial, con jornada concentrada, mantienen una vinculación permanente con la empresa. Esta diferencia jurídica será decisiva para determinar cuál es la protección por desempleo que les corresponde durante la vigencia de un expediente de regulación temporal de empleo. La siguiente cuestión consistía en determinar si estos trabajadores debían considerarse afectados por el expediente de regulación temporal de empleo durante los periodos en los que no estaban prestando servicios efectivos. El tribunal parte de un dato esencial: la existencia de la sentencia firme de la Audiencia Nacional de 15 de julio de 2021. Como ya hemos visto, la Audiencia Nacional declaró nula la decisión empresarial de excluir a estos trabajadores del expediente de regulación temporal de empleo, por el mero hecho de encontrarse en un periodo de inactividad cuando comenzó la aplicación de la medida. Según dicha sentencia, los tripulantes de cabina de pasajeros contratados a tiempo parcial, con jornada concentrada, debían quedar incluidos en el expediente exactamente igual que el resto de trabajadores afectados. El Tribunal Superior de Justicia considera que esta conclusión resulta plenamente vinculante para resolver el caso. Si la sentencia colectiva reconoció el derecho de estos trabajadores a quedar incluidos en el expediente de regulación temporal de empleo desde el 1 de abril de 2020 y hasta la finalización de su vigencia, no resulta jurídicamente posible negar posteriormente los efectos derivados de esa inclusión. Por ello, la Sala afirma de forma categórica que la trabajadora debía considerarse afectada por el expediente también durante los periodos de inactividad objeto del litigio. Esta es la cuestión central de toda la sentencia. Una vez reconocido que la trabajadora debía estar incluida en el expediente de regulación temporal de empleo, la Sala analiza si esa inclusión generaba o no derecho a percibir prestaciones por desempleo durante los periodos de inactividad comprendidos entre el 23 de noviembre de 2020 y el 1 de junio de 2021, así como entre el 27 de febrero de 2022 y el 31 de marzo de 2022. El tribunal recuerda que la normativa extraordinaria aprobada durante la pandemia de COVID-19 amplió considerablemente la protección por desempleo para los trabajadores afectados por expedientes de regulación temporal de empleo. El objetivo del legislador era proteger a quienes sufrían una suspensión efectiva de sus contratos como consecuencia de una situación completamente excepcional.
En el caso analizado, la suspensión derivaba directamente del expediente de regulación temporal de empleo por fuerza mayor autorizado para Air Europa. La conclusión de la sala es clara. Si la trabajadora debía haber permanecido incluida en el expediente durante todo ese tiempo, también debía reconocerse que se encontraba en situación legal de desempleo durante dichos periodos. Negarle la prestación supondría tratarla de forma menos favorable que a otros trabajadores a tiempo parcial, cuya jornada estuviera distribuida regularmente a lo largo del año. Por ello, el tribunal reconoce expresamente su derecho a percibir la prestación por desempleo correspondiente durante todos los periodos reclamados. Uno de los aspectos más importantes de esta sentencia consiste en distinguir correctamente entre dos prestaciones que, aunque guardan relación con la protección por desempleo durante la pandemia, tienen fundamentos jurídicos completamente distintos. Por un lado, se encuentra la prestación extraordinaria prevista para trabajadores fijos discontinuos. Por otro lado, se encuentra la prestación por desempleo derivada de la inclusión en un expediente de regulación temporal de empleo por fuerza mayor. El Servicio Público de Empleo Estatal sostuvo que la trabajadora no podía percibir la prestación extraordinaria para trabajadores fijos discontinuos porque no tenía esa condición jurídica. Sobre este punto, la sala da la razón a la Administración. La demandante no era una trabajadora fija discontinua ni realizaba trabajos fijos y periódicos que se repitieran en fechas ciertas. Su contrato era indefinido a tiempo parcial con jornada concentrada, una modalidad contractual distinta y sometida a un régimen jurídico diferente. Sin embargo, el hecho de que no tuviera derecho a la prestación extraordinaria para trabajadores fijos discontinuos no significa que careciera de cualquier protección, precisamente porque estaba incluida en el expediente de regulación temporal de empleo por fuerza mayor. La prestación que realmente le correspondía era la derivada de dicha suspensión contractual. Esta diferencia es esencial para comprender el fallo, ya que la sala no reconoce el derecho a mantener una prestación indebida, sino el derecho a percibir la prestación correcta conforme a la verdadera situación jurídica de la trabajadora. Después de analizar todos los motivos del recurso, la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Madrid concluye que la sentencia dictada por el Juzgado de lo Social número 34 no puede mantenerse. El tribunal aprecia errores relevantes tanto en la valoración de las resoluciones administrativas como en la interpretación de la normativa aplicable a los trabajadores afectados por el expediente de regulación temporal de empleo. En consecuencia, la sala estima el recurso de suplicación interpuesto por la trabajadora y revoca íntegramente la sentencia de instancia. Además, anula las resoluciones dictadas por el Servicio Público de Empleo Estatal el 10 de agosto de 2022 y el 16 de septiembre de 2022, dejando sin efecto tanto la revocación de la prestación previamente reconocida como la reclamación económica formulada contra la demandante. Pero el tribunal no se limita a anular las resoluciones administrativas. También reconoce expresamente el derecho de la trabajadora a percibir las prestaciones por desempleo derivadas del expediente de regulación temporal de empleo por fuerza mayor durante los periodos comprendidos entre el 23 de noviembre de 2020 y el 1 de junio de 2021, así como entre el 27 de febrero de 2022 y el 31 de marzo de 2022. La sala también analiza las consecuencias económicas derivadas de su decisión, aunque reconoce el derecho de la trabajadora a percibir la prestación por desempleo, vinculada al expediente de regulación temporal de empleo. Recuerda que durante esos mismos periodos pudieron haberse producido pagos de otras prestaciones que resultaran incompatibles o que deban ser tenidos en cuenta para evitar duplicidades. Por este motivo, la sentencia ordena que se practiquen las correspondientes regularizaciones y compensaciones. El objetivo es que la trabajadora perciba exactamente aquello a lo que tiene derecho, sin enriquecimientos indebidos, pero también sin sufrir perjuicios derivados de errores administrativos o de interpretaciones incorrectas de la normativa aplicable. Asimismo, la sala indica que deberán valorarse los posibles reintegros que la trabajadora hubiera realizado como consecuencia de las reclamaciones
formuladas por el Servicio Público de Empleo Estatal. Todos estos cálculos deberán efectuarse en fase de ejecución de sentencia mediante los correspondientes desgloses económicos para que la interesada pueda conocer con total claridad el resultado final de las operaciones practicadas. La sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid de 10 de abril de 2025 constituye uno de los pronunciamientos más relevantes sobre la situación de los tripulantes de cabina de pasajeros de Air Europa contratados a tiempo parcial con jornada concentrada durante la pandemia de COVID-19. La sala confirma que estos trabajadores debían quedar incluidos en el expediente de regulación temporal de empleo, por fuerza mayor incluso durante sus periodos de inactividad, y que esa inclusión generaba derecho a percibir prestaciones por desempleo durante todo el tiempo de afectación reconocido judicialmente. Además, recuerda que la protección extraordinaria aprobada durante la pandemia debía interpretarse de forma coherente con la finalidad de preservar los derechos de los trabajadores afectados por la paralización de la actividad económica. Por último, la sentencia lanza un mensaje claro a las administraciones públicas. Las prestaciones reconocidas no pueden revisarse fuera de los plazos legalmente establecidos, y cualquier reclamación económica debe estar debidamente motivada, explicada y documentada. Cuando estas garantías no se respetan, los tribunales están facultados para corregir la actuación administrativa y restablecer los derechos de los ciudadanos. Si te pareció útil esta explicación, comparte este video en tus redes sociales para que más personas aprendan a defender sus derechos. Si tienes dudas, cuéntanos tu caso en los comentarios. Gracias por ver el video. Nos vemos en la próxima.